Bueno, hoy vamos a analizar un informe que, la verdad, es bastante potente. Está fechado a día de hoy, 15 de noviembre de 2025, y yo lo veo como una especie de puzzle geopolítico. Tenemos 4 piezas que a primera vista parece que no encajan. Por un lado, una guerra que se recrudece en Ucrania, luego una batalla diplomática por Gaza, una demostración de fuerza en el Caribe y un punto de tensión máxima en el Golfo Pérsico. Nuestra misión hoy es intentar unir estas piezas y ver qué imagen sale. Y ya te adelanto que el resultado es inquietante. Sí, y es que es crucial desentrañar esos hilos, porque lo que el informe destapa es que los actores principales, pensemos en Estados Unidos, en Rusia, China, están jugando en los 4 tableros a la vez. No son crisis aisladas, son frentes distintos de una misma competición global por el poder. Y eso es lo que vamos a ver, los patrones, las estrategias y, sobre todo, qué significa todo esto para el resto del mundo. Vale, pues vamos a meternos en faena, que aquí hay mucha tela que cortar. Empecemos por la pieza que quizá nos resulta más familiar, Ucrania. El informe arranca con un relato del último ataque sobre Kiev que de verdad pone los pelos de punta. Habla de una ofensiva el 14 de noviembre que duró 8 horas. ¡8 horas! Con unos 500 drones y 20 misiles. La escala es brutal, ya no hablamos de ataques puntuales. Esto es una campaña de saturación en toda regla. La estrategia rusa, como bien detalla el análisis, es dispersar sus ataques sobre Kiev, Kharkov, Odessa, Sumy. Es para obligar a las defensas antiaéreas ucranianas a estirarse hasta el límite, buscando el punto de ruptura. Y claro, el coste humano es inmediato. Los datos que se exponen son demoledores. Se confirman al menos 5 civiles muertos, y entre ellos hay niños. Cerca de 30 heridos, 30 edificios residenciales dañados y, de nuevo, la red energética como objetivo, para castigar a la población justo de cara al invierno. Pero aquí es donde el análisis nos obliga a dar un paso atrás, porque la cifra que de verdad te deja helada es otra. Según la ONU, y esto es clave, el número de víctimas civiles ha aumentado un 40% en los primeros 8 meses de 2025, y eso comparado con todo el año 2024. Un 40%. Exacto, es una cifra terrible, porque nos hemos acostumbrado tanto a oír hablar de esta guerra que un dato así corre el riesgo de no impactarnos lo suficiente, pero significa que el conflicto, lejos de estancarse, se está volviendo mucho más cruel y letal para la gente de a pie. La guerra se está intensificando, no se está apagando. Y no solo se intensifica, sino que amenaza con desbordarse. El informe destaca las protestas formales de Rumanía por la violación de su espacio aéreo. Esto ya no es solo un problema interno de Ucrania. Es que esa es la clave. Ya no es una chispa, es un incendio que salta el cortafuegos. Cuando un dron o un misil, sea intencionadamente o no, cruza el espacio aéreo de un país de la OTAN como Rumanía, pues se activan todas las alarmas en Bruselas, claro. Demuestra lo frágil que es la contención del conflicto y cómo un error de cálculo podría arrastrarnos a un escenario mucho peor. Y esa idea del conflicto que se desborda saltando fronteras no solo ocurre con misiles reales. Lo estamos viendo también en el campo diplomático, donde la batalla es igual de encarnizada. Y el mejor ejemplo está ahora mismo en la ONU, con el futuro de Gaza sobre la mesa. Totalmente. El Consejo de Seguridad se ha convertido en un ring, vamos. Lo que se debate allí no es solo cómo ayudar a la población de Gaza, es quién va a dictar las reglas del juego en Oriente Medio durante la próxima década. Estados Unidos ha lanzado su propuesta, el llamado Plan de 20 puntos del presidente Trump, que busca crear una fuerza internacional de estabilización, una ISF. Y la idea es mantenerla en Gaza hasta 2027. Básicamente una fuerza de paz liderada por Occidente. Y como si fuera un guión, Rusia y China han respondido al instante con una contrapropuesta. Sobre el papel, su texto habla de buscar una estabilidad más duradera. Pero si lees entre líneas, es un veto en toda regla al plan estadounidense. Lo fascinante aquí es que el choque es frontal. No hay ni el más mínimo intento de buscar un terreno común. Entonces, cuando hablamos de esta batalla en la ONU, ¿estamos realmente hablando de Gaza o Gaza es solo el escenario de algo más grande? Es el escenario. Gaza es el tablero de ajedrez, pero la partida es por el control de todo Oriente Medio. Cada bando intenta imponer su visión y proteger a sus aliados. Estados Unidos quiere una solución tutelada internacionalmente que preserve sus intereses y los de sus socios regionales.
Rusia y China, por su parte, quieren una solución que les dé más protagonismo y, claro, que limite la influencia americana. Vamos, que esto es una partida en la que cada uno intenta hacerle un jaque mate al otro en la región. De un tablero de ajedrez diplomático a una demostración de fuerza militar en estado puro. La tercera pieza de nuestro puzzle nos lleva al Caribe. El informe detalla la Operación Lanza del Sur, lanzada por Estados Unidos el 13 de noviembre, y la lista de material desplegado es para quitar el hipo. Es que no es una operación cualquiera. El propio análisis la califica de sin precedentes en la era moderna, y no es ninguna exageración. Empecemos por la joya de la corona, el portaaviones USS Rey Ford, que es el más grande del mundo, con toda su flotilla de escolta. Y no es solo el portaaviones. Lo que asusta es el conjunto. Más de 6.000 militares, 8 buques de guerra adicionales y el despliegue de cazas F-35 y bombarderos B-52. No mandas todo eso al Caribe solo para una operación antinarcóticos, que es la justificación oficial. El mensaje que se envía es de una contundencia brutal. Pero aquí es donde el análisis nos da una bofetada de realidad histórica. Señala que es el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Espera un momento. ¿El mayor despliegue desde la crisis de los misiles? Eso son palabras mayores. Estamos hablando de un evento que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. ¿De verdad el informe compara la situación actual con eso? La comparación es en términos de escala militar, no de amenaza nuclear inminente. Pero sí, usa ese hito para que entendamos la magnitud. Inevitablemente, eleva la tensión a un nivel que no se veía en la región en más de 60 años. Y la reacción no se ha hecho esperar, claro. Venezuela, que se siente el objetivo directo de la operación, ha respondido con una movilización masiva. El Plan Independencia 200 lo llaman. Han puesto a 200.000 militares a hacer maniobras por aire, mar y tierra. Es su forma de decir, estamos aquí y estamos preparados. Me imagino la preocupación en el resto de Latinoamérica. Esto debe de verse como un gigante moviendo sus piezas en el patio trasero de todos. Exacto. El informe recoge las críticas de otros gobiernos que lo califican de cerco geopolítico. Y con eso no se refieren a un bloqueo físico, sino a la sensación de que Estados Unidos les está rodeando estratégicamente, limitando su influencia y sus alianzas en su propia región. Lo ven como una amenaza directa a la estabilidad de todo el continente, mucho más allá de Venezuela. Vale, y de la tensión en el Caribe, saltamos al cuarto punto caliente, el Golfo Pérsico. Aquí el detonante es la incautación del petrolero Talara por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Estrecho de Hormuz. Un punto geográfico minúsculo en el mapa, pero con una importancia gigantesca. Es que no es un estrecho, es la yugular de la economía mundial. Unas pocas millas de agua por las que pasa una cantidad de energía que marea. El informe da detalles muy precisos. El buque es de bandera de las Islas Marshall. Llevaba 30.000 toneladas de diésel a Singapur. Y hay un detalle que me parece muy revelador. Todo fue observado en tiempo real por un dron MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos. Se estaban mirando, sabían qué iba a pasar. Estaban mirando un acto con implicaciones globales, claro. Para que nos hagamos una idea, las estadísticas que aporta el análisis son vitales. Por ese pequeño paso transita el 20% del consumo mundial de petróleo y más del 25% del gas natural licuado. Estamos hablando de unos 20 millones de barriles de crudo al día. Controlar o bloquear ese paso te da el poder de asfixiar la economía global. Viendo la captura de este petrolero, la pregunta es, ¿se trata de una estrategia coordinada y a largo plazo de Irán para controlar el estrecho? ¿O son más bien actos de oportunismo de la Guardia Revolucionaria para ganar poder interno? ¿Qué sugiere el informe? Pues el informe lo enmarca claramente en un patrón. Nos recuerda los incidentes que vienen ocurriendo desde 2019. Los ataques con minas Lapa a otros petroleros, el uso de drones letales contra un buque vinculado a Israel, la captura de barcos griegos y portugueses, la incautación del Talara no es una sorpresa, es la continuación de una estrategia calculada de presión. Es la forma que tiene Irán de demostrar que tiene la sartén por el mango en la ruta energética más importante del planeta y de usarla como palanca en sus negociaciones con Occidente. Muy bien, hemos puesto las 4 piezas sobre la mesa. La escalada en Ucrania, el pulso en Gaza, la demostración de fuerza en el Caribe y el control de la energía en el Golfo Pérsico. Ahora toca unirlas. ¿Qué imagen aparece cuando analizamos estas 4 crisis en conjunto? La imagen que emerge es la conclusión más potente del informe.
Y lo que realmente te deja helada no es que haya 4 crisis a la vez, sino que el análisis demuestra que es la misma crisis con 4 caras distintas. Es un pulso global, donde las superpotencias ya ni siquiera fingen seguir las reglas del juego. ¿A qué te refieres con que ya no fingen? Me refiero a que en todos estos conflictos se repiten 3 características. Primero, todos han escalado de forma dramática en 2025. Segundo, los protagonistas directa o indirectamente son siempre los mismos. Estados Unidos por un lado y el eje China-Rusia por otro. Y tercero, y esto es lo crucial, todos los conflictos demuestran que los marcos del derecho internacional, las instituciones creadas para mantener la paz, como la ONU, se están erosionando a una velocidad de vértigo. La diplomacia ha dado paso a la confrontación abierta, en todos los frentes. Esa es la verdadera y peligrosa novedad de 2025. Un sistema multipolar más conflictivo, como dice el informe. ¿Y qué escenarios de futuro dibuja a partir de este diagnóstico tan sombrío? Plantea principalmente 2. El escenario más probable, al que le otorga un 70% de posibilidades, es una especie de paz fría. Las tensiones continúan a este nivel, sin una guerra total entre las grandes potencias, pero con un aumento de los conflictos proxy. Es decir, guerras a través de terceros países, como estamos viendo, y una retórica cada vez más agresiva. Un mundo permanentemente al borde del abismo. ¿Y el otro escenario? Imagino que es el que nadie quiere ver. Es el escenario crítico. Mucho menos probable, con solo un 5% de posibilidades, pero sería catastrófico. Describe una escalada múltiple y simultánea en varios de estos frentes que podría llevar, literalmente, al colapso del orden internacional tal y como lo conocemos. Sería la tormenta perfecta. En resumen, y para que los quede claro, tenemos 4 focos que, vistos juntos, nos muestran una guerra brutal en Ucrania que se hace más letal, un pulso en la ONU por el futuro de Oriente Medio, una demostración de fuerza en el Caribe que nos recuerda a la Guerra Fría, y el control de las arterias energéticas del mundo en el Golfo Pérsico. Todo conectado. Exacto. Y todo esto nos lleva a la reflexión final que propone el informe. Queda claro que las instituciones y los marcos legales que se diseñaron en el siglo XX están siendo desafiados y debilitados, hasta casi la irrelevancia. Y esto nos plantea una pregunta fundamental para el futuro. Si los mecanismos tradicionales de diplomacia están perdiendo su eficacia, ¿qué nuevas formas de cooperación, o por el contrario, de confrontación, podrían surgir para gestionar un mundo donde las crisis, como hemos visto hoy, están cada vez más interconectadas? ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.